Hay dos clases de cristianismo en este momento del fin. Cristianismo light y cristianismo sincero y profundo. El cristianismo light es el que tiene un estilo de vida basado en lo que el cristiano quiere hacer. Y le dice a Dios, me tienes que aceptar como yo soy porque tú me amas. El cristianismo light le dice a Dios, yo me quiero vestir así, yo quiero comer así, yo quiero hablar así, yo quiero ir a donde yo quiera ir y tú me tienes que amar porque tú eres un Dios de amor. El cristianismo light le dice a Dios lo que Dios tiene que aceptar. Pero el cristianismo sincero y profundo le dice a Dios, Señor, he aquí tu siervo, hágase conmigo como tú quieras. En el cristianismo sincero y profundo, el estilo de vida no es como el cristiano quiera vivirlo, sino como Dios dice que debe vivir. En el cristianismo light, el hombre es el centro. El placer del hombre es el centro. La tendencia del hombre es el centro. Sus gustos, sus inclinaciones son lo más importante. Y la palabra de Dios ocupa el segundo lugar o el último lugar. En otras palabras, el cristianismo light de hoy es o tiene al hombre como el más importante y el centro. Y hace que Dios esté de acuerdo con el hombre. En otras palabras, hasta Dios tiene que hacer la voluntad del hombre en el cristianismo light. Pero en el cristianismo sincero y profundo, Cristo ocupa el primer lugar. Es un cristianismo cristocéntrico. No es el hombre el que dice cómo deben ser las cosas. No son las leyes del hombre. No son las normas del hombre. No es el gusto del hombre. Es la palabra de Dios la que tiene el centro en el cristianismo sincero y profundo. Ahora te voy a hacer una pregunta muy importante. ¿A quién ama más Dios? ¿Al cristiano light o al cristiano sincero y profundo? ¿Sí? Tu respuesta es correcta. Dios ama más a los dos. Pero otra pregunta más importante, porque la primera es la más importante, pero es la más evidente. Pero esta es la más importante en el sentido de que no es la más evidente y muy pocos la perciben y perciben su importancia. Qué importante es saber que Dios nos ama a todos, tanto al cristiano light como al cristiano sincero y profundo, tanto al cristiano sincero y profundo como al pecador empedernido. A todos nos ama igual, porque Dios no hace acepción de personas. Pero la siguiente pregunta es la que va a determinar la esencia del mensaje de hoy. ¿Quién ama más a Dios? ¿El cristiano light o el cristiano sincero y profundo? Ahí está la esencia del mensaje de hoy. Porque si bien es cierto que Dios nos ama a todos por igual, también es cierto que no todos amamos a Dios como Él se lo merece. El cristiano light ama a Dios, pero se ama más a sí mismo. Ama la ley de Dios, pero ama más la propia ley que Él se ha inventado. Ama la palabra de Dios, pero ama más la palabra del hombre. Y ahí, hermanos, radica la decadencia, la debilidad, la triste derrota del cristianismo en general de nuestro tiempo, porque somos cristianos light, que le decimos, Señor, como tú me amas, déjame actuar como yo quiero actuar. Y eso termina siempre en derrota, en fracaso, en pecaminosidad y en miseria. No porque Dios diga, como no me honras, te voy a destruir, sino porque al malo lo mata su propia maldad, sino porque el pecado paga mal al que bien le sirve. Es importante, hermanos, que sepamos que Dios nos ama y nos ama con amor incondicional, pero que si nosotros no correspondemos a ese amor y si no lo amamos a Él más que a nosotros mismos, no podemos pretender que vamos a estar en pie en el último tiempo. Créanme que la crisis final nos va a arrasar, nos va a derrotar y vamos a ceder ante la tentación de la bestia, porque nos amamos más a nosotros mismos que a Dios.
Así que Dios ama al cristiano lai tanto como ama al cristiano sincero y profundo. Pero el cristiano lai no ama al Señor tanto como lo ama el cristiano sincero y profundo. El cristiano profundo y sincero le dice al Señor: en mi vida que se haga tu voluntad. Yo no quiero vestir como yo quiero, Señor. Tú sabes que quiero vestirme diferente. Quiero vestirme a mi estilo, a mi modo, según mi cultura, según mis gustos. Pero yo rindo mi gusto a tus pies. Rindo mi tendencia a tus pies. Rindo mi pecado porque te amo más. El cristiano sincero y profundo le dice a Dios: yo quiero comer como yo quiero. Mi gusto me pide, mi apetito me pide ciertos alimentos que sé que me van a hacer daño, pero como sé que mi cuerpo es templo tuyo y yo te amo y quiero darte lo mejor, entonces me voy a alimentar bien, sabiendo y siendo consciente que soy tu templo. Quiero que vivas en un templo limpio, por lo menos en la medida de mis posibilidades. El cristiano sincero y profundo le dice a Dios: yo a veces quiero hablar con ira, a veces quiero hablar como se lo merece tal persona que me maltrata, pero no voy a hablar así, Señor, porque yo te amo. Y como te amo a ti, amo a mis amigos, a mis familiares y amo a mis enemigos. Y voy a hablarles como tú quieres que yo hable. Eso, hermanos, hace toda la diferencia. Un cristiano sincero y profundo está afincado en la palabra, afincado en la roca eterna que es Cristo el Señor. ¿Cuántos dicen amén allá en su casa? Yo digo amén aquí en la mía. Gloria a Dios. Y como está afincado en la roca, todos los días crece a la imagen del Señor, y en la crisis final, cuando venga la marca de la bestia, el ofrecimiento de la bestia, cuando Satanás nos diga: si me adoras postrado, todo esto te daré, el cristiano dirá: prefiero morir antes que adorar a alguien que no sea Dios. ¿Qué tipo de cristianismo estamos viviendo, hermanos? Voy a finalizar con unos pasajes de la Biblia y luego con unos pasajes especiales del espíritu de profecía. Espero no haberme hecho tan extenso, pero hermanos, es tiempo de sacar tiempo valioso para la palabra. Así que no se cansen si queda un poquito largo este mensaje. Disfrútenlo en el nombre del Señor, y en el nombre del Señor saquemos esa lección que Dios nos quiere dar. No para aplicársela al hermano Darío, a la hermana Aichel o a el que está a nuestro lado, sino para que Dios nos reprenda a nosotros y seamos nosotros los que reconozcamos que somos los cristianos lai en algún aspecto y que necesitamos cambiar urgentemente. La palabra de Dios dice en Romanos 15:3, dice lo siguiente. Es hermoso este pasaje, es de los pasajes que más me reprenden y es un gran ejemplo. El ejemplo del Padre Celestial. ¿Cómo debemos vivir? Aquí está el ejemplo, miren lo que dice Romanos 15:3, búsquenlo por favor. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito: los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. El Señor Jesucristo no vivió para agradarse a sí mismo. El Señor Jesucristo vino a esta tierra con una agenda. Y esa agenda, escuchen bien, Él podría haber renunciado a esa agenda como Adán renunció a la suya. Pero el Señor Jesús dijo: yo no vine a hacer mi voluntad. No vine a tener mi propia agenda. No vine a seguir los dictados de la humanidad. No vine a hacer lo que me conviene hacer. Vine a hacer la voluntad de mi Padre, aunque haciendo la voluntad de mi Padre me toque terminar en una cruz. Y no vivió para agradarse a sí mismo, sino que vivió para agradar al Padre Celestial, y aprendió a agradarse en agradar al Padre Celestial. ¿Cómo debemos vestir? No como nosotros queremos, sino como Dios quiere que vistamos. Y allí implica que necesitamos orar aún para saber qué ropa comprar o qué ropa ponernos. Señor, ¿esto te agrada? Señor, me visto con falda larga o me visto como cristiano porque quiero que otros me vean y digan: wow, qué gran cristiana es, qué gran cristiano es.
o lo hago porque quiero que te glorifiquen, porque quiero mostrarte aún en mi forma de vestir. Quiero que mi testimonio sea poderoso para gloria tuya. O me visto con faldas cortas, con jeans apretados, o me visto a mi manera para que digan, oye, Natanael está a la moda. Qué bonito viste, Natanael. Si es así, entonces estamos llevándonos la gloria que solo le corresponde al Señor y necesitamos arrepentirnos. Hermanos, Cristo no se agradó a sí mismo, nosotros tampoco debemos hacerlo. La palabra de Dios dice en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es el fundamento de saber vivir. El fundamento de saber vivir en santidad es el temor de Jehová. Y en este libro aprendemos a temer al Señor. ¿Quieres aprender a temer a Dios? Lee la palabra con oración. ¿Quieres aprender a vivir como debes vivir? Lee la palabra con humildad, con oración, pidiéndole al Señor que te revele su voluntad y que te ayude a practicar su voluntad. Amén. Pero si el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, el principio o el fundamento o el origen de la necedad y de la pecaminosidad es rechazar el temor de Jehová. De allí que a Satanás le interesa mucho que abandonemos la palabra, que no la leamos y que si la leamos mal, que nos olvidemos de lo que leemos, que no la memoricemos, que no la compartamos con otros, o que la leamos y la memoricemos y la compartamos, pero para hacer de ella una espada y destruir a los demás, criticándolos usando la palabra. Esa no es la forma correcta. Ahora, hay una gran diferencia entre predicar la verdad y denunciar el pecado con la palabra y denunciar el pecado y criticar a los demás con la palabra. ¿Cuál es la diferencia? Que en el primer caso denunciamos el pecado y señalamos el pecado con la palabra, pero en primer lugar vivimos de acuerdo a esa palabra. No somos hipócritas. Les decimos a los demás lo que deben hacer y nosotros no lo hacemos. Sino que lo primero que hacemos es vivir la palabra, amar al Señor de la palabra y amar a nuestro prójimo. Y como amamos al Señor y amamos a nuestro prójimo, entonces le compartimos la verdad, denunciando el pecado, buscando de todo corazón salvar a los pecadores en el nombre del Señor. Pero el que usa la palabra para denunciar el pecado y criticar a los demás, en primer lugar no la vive. En segundo lugar es cruel, no es prudente, no tiene tacto. Se deleita en señalar las facetas débiles de los demás, los pecados de los demás, mientras esconde sus pecados con hipocresía. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde.